Buenas tardes, somos el equipo 6 y vamos a platicar acerca del cor pulmonale. El término cor pulmonale fue introducido en 1931 por el Dr. Paul D. White y actualmente se define como la hipertrofia del ventrículo derecho que resulta de enfermedades que afectan la función y o estructura de los pulmones, a excepción de aquellos casos en los cuales las alteraciones pulmonares son el resultado de patologías que afectan principalmente el lado izquierdo del corazón, tal como en enfermedades congénitas. Podemos clasificar el cor pulmonale en agudo y crónico, siendo el crónico aquel que se desarrolla en respuesta a hipertensión pulmonar crónica. Esta hipertensión deriva de problemas que afectan al parénquima, a la vasculatura pulmonar o a condiciones que llevan a hipoxia alveolar. El cor pulmonale agudo se refiere al desarrollo de hipertensión pulmonar de manera rápida, que lleva a una sobrecarga ventricular derecha. Esto deriva en un evento tromboembólico pulmonar con el subsecuente desarrollo de dilatación del ventrículo derecho. El cor pulmonale crónico suele estar presente en varias enfermedades que afectan al pulmón, tal como el EPOC, que afectan a la circulación pulmonar, tal como la hipertensión pulmonar primaria, en desórdenes neuromusculares tal como la esclerosis lateral amiotrófica y en otras enfermedades como las deformidades de la caja torácica y la apnea obstructiva del sueño. Es importante destacar que no todos aquellos con enfermedades crónicas desarrollan cor pulmonale, que esta es más común en ciertas patologías, tal como en EPOC, que en otras como en Fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar, o HAP, es una enfermedad de las arterias pulmonares pequeñas, que se caracteriza por una proliferación vascular y su remodelado. Se define operacionalmente como la presión arterial media mayor a 20 milímetros de mercurio en condiciones de reposo o 30 milímetros de mercurio en ejercicio. Se caracteriza principalmente por tres hallazgos histopatológicos, que son la vasoconstricción, el remodelado de la pared de los vasos y trombosis in situ. Vasoconstricción hipóxica. La vasoconstricción hipóxica de las arterias pequeñas y de las arteriolas es un mecanismo principalmente de defensa que es desarrollado para poder mantener las relaciones locales de ventilación y de perfusión. La respuesta de vasoconstricción aguda normalmente es benéfica, pero cuando se vuelve crónica nos conduce a un estrechamiento de las arterias pulmonares y su muscularización por la proliferación longitudinal de las células del músculo liso dentro de la íntima de las arterias pulmonares pequeñas. Esto anterior aumenta la resistencia vascular pulmonar y nos desarrolla una hipertensión pulmonar. El óxido nítrico es un vasodilatador y su desequilibrio, ya sea en la producción o en la liberación por parte de las células endoteliales, nos conduce a esta vasoconstricción y es responsable en gran medida de la proliferación de células musculares lisas vasculares, de la hipertrofia medial y fibrosis intimal excéntrica. Estos cambios aumentan la agregación plaquetaria y los trombosis in situ, que posteriormente aumentará la resistencia vascular pulmonar y finalmente el área transversal del lecho vascular pulmonar disminuirá y la hipertensión arterial pulmonar se volverá prácticamente irreversible. Entre las causas de esto están, como acabo de mencionar, el desequilibrio ya sea en la producción o en la liberación de óxido nítrico, la endotelina 1, que es producida por el endotelio vascular, que es un potente vasoconstrictor endógeno, el cual aumenta la entrada de calcio en las células del músculo liso. Y otros factores como el factor de crecimiento endotelial vascular y los factores de crecimiento derivados de las plaquetas A y B, que se encuentran involucrados en la proliferación de células endoteliales y lesión vascular, además de la remodelación del lecho vascular pulmonar. También se encuentra involucrada la angiotensina y la enzima convertidora de angiotensina en la patogenia de esta condición. Constricción del lecho vascular pulmonar. Bien,
Si bien la hipertensión de la arteria pulmonar es más probable que se deba a una disminución progresiva en el área transversal del lecho vascular pulmonar, existen pruebas que indican la presencia de un estado de alto flujo en los vasos sin obstrucciones o la participación de ciertos mediadores. La construcción del lecho vascular pulmonar también puede desempeñar un papel importante en la hipertensión arterial pulmonar en la EPOC, y la acidosis y la policitemia secundaria también contribuyen a la resistencia al flujo sanguíneo a través del lecho vascular pulmonar restringido. La función principal del ventrículo derecho y la circulación pulmonar es el intercambio de gases. Dado que el intercambio de gases se produce en membranas finas y altamente permeables, la presión pulmonar debe mantenerse baja para evitar el edema pulmonar. Este sistema de baja presión y volumen alto somete al ventrículo derecho a grandes exigencias. Además, el ventrículo derecho y la circulación pulmonar deben amortiguar los cambios en el volumen y el flujo sanguíneo resultantes de la respiración, los cambios posicionales y los cambios en el gasto cardíaco. La expulsión de sangre por el ventrículo derecho se produce con una contracción secuencial que comienza en el tracto de entrada y se mueve en ondas hacia el tracto de salida. Esta se produce por tres mecanismos. El primero es un acortamiento de los músculos papilar y trabecular, empujando la válvula tricúspide hacia el ápex ventricular. El segundo es un acortamiento de las fibras longitudinales y el tercero es una tracción de la pared libre hacia el tabique interventricular con la posterior salida de sangre. Debido a su forma y delgadas paredes, el ventrículo derecho puede manejar grandes cambios en el volumen de sangre en lugar de realizar grandes cambios en la presión en comparación con el ventrículo izquierdo. En el inciso A de la imagen podemos ver que si hay un aumento en la poscarga del ventrículo derecho debido a la constricción de la arteria pulmonar, el volumen sistólico disminuye rápidamente sin aumentar la presión ventricular. En el inciso B vemos, en cambio, que si aumenta la precarga en la aurícula o ventrículo derechos por una expansión del volumen, el volumen sistólico se mantiene constante debido a la adaptación del ventrículo. El ventrículo derecho se vacía en la arteria pulmonar, lo que proporciona una baja resistencia al flujo de salida. La adaptación del ventrículo derecho a los cambios en el volumen y el flujo de la sangre se lleva a cabo mediante el reclutamiento de vasos previamente sin perfusión y a la distensión de vasos en las zonas dependientes. La respuesta del ventrículo derecho al aumento agudo de la resistencia vascular pulmonar ha sido estudiada en modelos animales. En la figura podemos ver los cambios que se producen en las diferentes presiones al existir una constricción progresiva de 4 a 5 minutos de la arteria pulmonar principal. El resultado es que el ventrículo derecho es incapaz de generar una presión arterial pulmonar mayor a 40 milímetros de mercurio, lo que produce un colapso circulatorio repentino. Whitman y Mattei describieron la fisiopatología del colapso circulatorio agudo como el ciclo vicioso de la falla derecha aguda. La precarga es un mecanismo importante para mantener la función sistólica cuando hay hipertensión de la arteria pulmonar. Sin embargo, a medida que aumentan el volumen del ventrículo derecho, la tensión de la pared ventricular y la demanda de oxígeno, se produce insuficiencia de la válvula tricúspide y disminuye el cumplimiento diastólico del ventrículo izquierdo. En el esquema se muestran diferentes eventos que afectan el rendimiento de los ventrículos y eventualmente causan una hipotensión sistémica. En pacientes con cor pulmonar crónico, se puede producir una descompensación aguda durante las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar cuando fallan las medidas compensatorias principales como la dilatación y la hipertrofia del ventrículo derecho. Esta disminución en la respuesta del ventrículo derecho o la falla manifiesta debido a la sobrecarga de presión pueden deberse a deterioro en el suministro sanguíneo ventricular derecho. En pacientes con hipertensión arterial pulmonar, también aumenta la demanda de oxígeno del miocardio ventricular derecho. El flujo sistólico hacia la arteria coronaria derecha disminuye debido a las elevaciones en la presión del ventrículo derecho. El flujo de sangre a la arteria coronaria derecha puede encontrarse limitado cuando hay hipertensión de la arteria pulmonar, lo que posiblemente conduce a fallo del ventrículo derecho debido a isquemia miocárdica. Muy bien, ahora hablaremos de la interdependencia ventricular derecha e izquierda en el cor pulmonar.
Este tema actualmente de hecho sigue estando en debate, ya que como pudimos investigar y se sabe, hay diferentes estudios, por mencionar algunos, el de Render y el realizado por Visa. En estos estudios se pudieron observar que existen unas mayores prevalencias en pacientes con una disfunción biventricular que tienen severa hipertensión pulmonar que los pacientes con alguna enfermedad aérea. Sin embargo, la disfunción ventricular izquierda sin afección importante en el ventrículo derecho fue muy raramente presentada en estos estudios, por lo cual, como mencionamos antes, sigue estando de tema de debate. Siguiendo con esto, es importante también mencionar que el ventrículo izquierdo y derecho están anatómicamente unidos, como lo sabemos. Sin embargo, no es tan común que los cambios en el ventrículo izquierdo vayan a afectar al ventrículo derecho. Aún así, mencionando esto, puede ser posible que un cambio muy grande en el volumen del ventrículo derecho haga disminuir el volumen del ventrículo contrario. Esto es por una desviación del septo interventricular. De hecho, la sobrecarga sistólica del ventrículo derecho podría resultar en la configuración más severa del ventrículo izquierdo, haciendo un gran cambio en este y afectando la salud del paciente. Ahora, es importante mencionar, como parte de esto, algunos factores que pueden ser contribuyentes para empeorar la función ventricular derecha. ¿Y cuáles podrían ser unos de estos factores? Bueno, investigando en diferentes recursos, libros y artículos, podemos notar que los más mencionados son hipoxia, acidosis e hipertensión sistémica. Como ya sabemos, la hipoxia es conocida para hacer la relajación impar de ambos ventrículos en los humanos, por lo cual tiene un gran efecto en la salud del paciente. Sigamos ahora mencionando las enfermedades respiratorias asociadas con cor pulmonare. Vamos a iniciar con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es mejor conocida como EPOC. Es importante mencionar que es la causa más común de cor pulmonar crónico, ya que este va a afectar a más de 14 millones de personas al año, siendo esta la cuarta causa de muerte en Estados Unidos, por mencionar algunos números. Además de esto, entre el 10 y 30% de los ingresos al hospital por falla cardíaca están relacionados con cor pulmonare. Además de que se ha podido observar en autopsias que más del 40% con estas afecciones se encuentra posteriormente con un cor pulmonare. Otros datos importantes por mencionar es que la prevalencia del cor pulmonare está también incrementada en los pacientes que sufren de hipoxemia o hipercapnia o con alguna evidencia de severa obstrucción aérea que está medida por el volumen expiratorio forzado en un segundo, por sus siglas en inglés, FEP. La hipertensión de la arteria pulmonar va a estar presente en al menos 40% de los pacientes con FEV. Esto es un dato realmente importante. Y bueno, otra cuestión es que, para resaltar, es que la viscosidad de la sangre puede estar incrementada en pacientes con EPOC como resultado de una hipoxemia crónica. Otro de los puntos a hablar es de la enfermedad pulmonar intersticial. Este se causa porque el cor pulmonar causa un proceso inflamatorio en el tejido alveolar. Esto es como un engrosamiento en las paredes de los alvéolos, que causa hipertensión pulmonar. Esto disminuye la extensibilidad pulmonar. Además de esto, hay una insuficiencia respiratoria por problemas de la difusión de oxígeno, lo cual no existe un buen equilibrio entre la demanda de oxígeno y lo que puede difundir causando hipoxemia. Que bueno, como saben, a la larga, el centro respiratorio intenta controlarlo con hiperventilación, aunque sea insuficiente, solo causará una alcalosis respiratoria. Y bueno, lo importante de la apnea obstructiva del sueño es que, como por las malformaciones o la obesidad que puede provocar una mala ventilación, este puede causar también muchos síntomas parecidos al cor pulmonar. Bueno, otro tema de los que vamos a hablar es de la hipertensión pulmonar primaria. Esto es idiopático, y además de que es muy raro porque el 1% de los casos del cor pulmonar no se ve ninguna causa, como lo ven en el punto 3.
pero también se puede deber a una atrofia en el músculo liso en la arteria pulmonar y también se puede ver en un paciente trasplantado de pulmón que la fuerza de sus vasos se ve alterada. Por último, los signos y síntomas. Estos hay que tener bien claro que aumentan gradualmente con el tiempo, ¿sí? Y son 1. Hiperinflación pulmonar, 2. Disnea, 3. Dolor torácico, 4. Ortopnea, 5. Edema, 6. La PCO2 a veces está elevada, 7. La yugular se ve prominente, eso es algo muy importante que ver. 8. El aumento del volumen de la segunda percusión cardíaca. Pruebas diagnóstico. Entre las pruebas diagnóstico que podemos utilizar para valorar el cor pulmonale están la radiografía de tórax, electrocardiograma, tomografía computarizada, resonancia magnética y cateterización. En la radiografía de tórax podemos valorar la posible etiología, si existe o no una hipertensión arterial pulmonar y lo que nos interesa valorar, que es el cor pulmonale. En las anormalidades del parénquima pulmonar podemos observar que si existe una hiperinsuflación, quiere decir que hay un enfisema o una enfermedad obstructiva. En la imagen A podemos observar que hay una horizontalización de los arcos costales, que los semidiafragmas se encuentran aplanados, que existen atrapamientos aéreos y también podemos observar que hay un engrosamiento en la arteria pulmonar descendente. Si observamos en la imagen B, también podemos observar el aplanamiento de los semidiafragmas, atrapamiento aéreo y también un engrosamiento de la arteria pulmonar descendente. En las anormalidades de la caja torácica podemos observar que existe la cifoescoliosis. En la imagen se puede observar que existe una desviación de la columna vertebral a nivel de las vértebras torácicas. Y al mismo tiempo también podemos observar que en el parénquima existe un patrón nodular. En esta radiografía se muestra lo que comentábamos anteriormente, que es el aumento del grosor de la arteria pulmonar descendente, que corresponde a una hipertensión arterial pulmonar. Si el grosor de esta arteria es mayor a 16 milímetros, quiere decir que nuestro paciente tiene POC, pero en la arteria pulmonar izquierda descendente, si su grosor es mayor a 18 milímetros, quiere decir que hay un aumento de la presión arterial pulmonar. La radiografía nos ayuda a identificar la hipertensión arterial pulmonar en un paciente con EPOC, pero cabe señalar que si dicha hipertensión existe, no podemos conocer el grado de esta. En esta otra diapositiva podemos observar que la imagen A en la radiografía en AP, la silueta del corazón tiene una forma de globo, que quiere decir que hay una dilatación ventricular derecha o una hipertrofia. En la imagen B tenemos una radiografía de tórax lateral, en la que las flechas señalan el área del espacio aéreo retroesternal, siendo que está casi ausente debido a la hipertrofia del ventrículo. En el electrocardiograma se evalúa la hipertrofia del ventrículo derecho, siendo casi un 100% específico pero muy poco sensible. En este electrocardiograma que se muestra, se observa que la onda R está más prolongada que la onda S, siendo normal o contrario. También podemos observar que en esta patología el eje eléctrico se encuentra desviado hacia la derecha y la onda P pulmonar se encuentra aumentada. Los cambios de la estructura por cor pulmonale o hipertensión pulmonar producen una disminución de la masa cardíaca y, como mencionábamos, el ventrículo derecho se vuelve una silueta más pequeña y más céntrico y más ovalado. El estándar de oro solamente para la medición del volumen cardíaco y la fracción de eyección es la ventriculografía contrastada con la adecuada separación de las cámaras cardíacas, como se muestra en la imagen.
El inconveniente de esta prueba es que no se puede medir la presión arterial pulmonar. Tomografía computarizada. En la TAC podemos valorar con más detalle los tejidos blandos. En la imagen superior derecha se puede observar el arco aórtico, al igual que la arteria pulmonar, que es la que nos interesa. Se puede precisar de manera correcta su contorno y con ello determinar el diámetro de la sección arterial. En la TAC de alta resolución podemos evaluar si existe o no una enfermedad del parénquima pulmonar. Resonancia magnética. La resonancia magnética es una prueba que nos permite determinar el impacto de la hipertensión arterial pulmonar en la función cardíaca global. También nos permite medir las dimensiones ventriculares, al igual que identificar la región que aún se encuentra funcional en el ventrículo. Cateterización. La cateterización es el estándar de oro de diagnóstico para la hipertensión pulmonar, que nos recuerda que es una cateterización de derecha hacia el corazón. Para su evaluación se coloca un catéter venoso central, introduciéndolo hacia el ventrículo derecho, aurícula derecha y a la arteria pulmonar derecha. Una vez que el balón del catéter está dentro, se mide la presión de oclusión pulmonar. En la hipertensión arterial pulmonar, la presión de oclusión de la arteria pulmonar debe de ser normal. Por otro lado, si la cateterización izquierda-corazón debe de ser necesitada. En una persona sana, la sangre viaja por las arterias pulmonares desde el lado derecho del corazón recogiendo oxígeno cuando éstas alcanzan a los pulmones. Esa sangre rica en oxígeno va a regresar al lado izquierdo del corazón para ser bombeada al resto del cuerpo. Al hacer ejercicio, la demanda de oxígeno incrementa, entonces el corazón late más rápido y las arterias pulmonares usualmente se dilatan para permitir que más sangre fluya a los pulmones. Pero si se tiene hipertensión pulmonar, las paredes de las arterias pulmonares se vuelven más gruesas, provocando una dificultad para dilatarse y permitir que mayor volumen de sangre fluya. A veces, las arterias pulmonares pueden obstruirse por un coágulo causando el mismo efecto. Esto hace que el lado derecho del corazón se le dificulte bombear sangre a las arterias. En consecuencia, esta parte del corazón tiene que trabajar más, provocando así que se presenten los signos y síntomas de cor pulmonar.